los rasgos esenciales de la antigua Grecia, donde la autenticidad se podía dar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, deriva que desde luego también Derrida va a criticar mucho de Heidegger. Bien, este ser con o Mir-Dasein lo que le hace a Jean-Luc Nancy es darle la posibilidad de deconstruir la comunidad. Deconstruir la comunidad de Nancy quiere decir que debemos deshacer la obra que ha edificado Occidente en torno al concepto de comunidad. El concepto de comunidad se construye en Occidente, según Nancy, de dos maneras. O bien como un sujeto colectivo totalmente homogeneizado, y esto también viene del marxismo, de la cuestión de la clase, ¿no? Y de la revolución, de la clase proletaria, etcétera, como este sujeto colectivo que sí que construye comunidad a base de revolución, pero claro, ¿hacia dónde nos ha conducido eso? Dice también Nancy, ¿no? La experiencia histórica del totalitarismo soviético, y una comunidad que se ha obrado también sobre lo que Benjamin diría que son las ruinas, ¿no? Que se dejan atrás en ese momento de progreso histórico que hay también en el marxismo, de teleología, de avance, de la revolución hasta la emancipación final, pero hay una serie de ruinas que van quedando, de singulares que van quedando. Esta es uno de los modos en los que Occidente ha construido, ha obrado comunidad, y el otro tiene que ver con unos sujetos individuales. Se podría decir que estamos en el liberalismo y en lo que ahora es el neoliberalismo. Unos sujetos individuales que se vinculan solo, y esto también está en Derrida, a través del interés. Esto está en Derrida, cuando Derrida habla del don, de un don que solo para presentarse y para ser no puede sino rehuir de todo interés, del intercambio, el dar, el donar, es algo que no entra dentro del cálculo utilitario, de la instrumentalidad. Aquí está también mucho Bataille, y Derrida también escribió sobre Bataille, ¿no? Pues esa donación, ese don que también, del que también vimos que Expósito, y Expósito ha leído a Nancy, ¿no? Está en la comunidad y que es propia a los sujetos de sí mismos, de su subjetividad, de su cierre sobre sí mismos, es también fundamental en Nancy. Nancy también ha leído a Georges Bataille y también recoge toda esta cuestión del don, del exceso, no calculable, no instrumentalizable. Bueno, pues eso también está en esos singulares plurales, ¿no? Ese exceso, ese don más allá del cálculo y de la instrumentalidad. Hay que deshacer la obra, el modo en que Occidente ha obrado, ha llevado a obra las comunidades, y quedarnos con la parte fundamental, con la parte ontológica. Las comunidades de Occidente siempre han sido, se podría decir, ¿no? Con Heidegger, comunidades ónticas, en las que el ser de la comunidad, el verdadero ser, siempre se ha ocultado, pero no solo se ha ocultado, como en la estructura de la Ereignis, ¿no? Que para Heidegger, bueno, es así, ¿no? En todo fenómeno, en todo lo óntico se esconde lo ontológico, se esconde y se muestra a la vez. Bueno, aquí el problema es que las comunidades obradas impiden el acceso a la verdadera comunidad, que es la comunidad desobrada. Una comunidad en la que hay diferencia, como ocurre en Derrida, porque hay esa pluralidad que es inseparable de los singulares. Y esa pluralidad es una pluralidad entendida justamente desde el sentido, pluralidad de sentidos, pluralidad que se da en el tocar,
en el tocarnos de todos los seres, porque todos somos seres espacializados que ocupamos posiciones diversas en el espacio, pero en un mismo espacio, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, yo te toco a ti, pero tú estás tocando a otro que a su vez toca a otro, esto como una gran retícula, y de esa retícula, que no es más que res extensa, emerge y podemos crear, es mi hilo, sentido para la comunidad. Esa es la cuestión de Jean-Luc Nancy. Nos meteremos en él. Hay que entender, ¿no?, que aquí en Jean-Luc Nancy es muy importante no solo esta ontología del sentido, sino también lo que él llama la ontología del cuerpo, de los cuerpos, de esa res extensa, y lo que él llama leo una pequeña cita. Por esta cuestión, esta creación ex nihilo, ¿no?, de esta creación de los singulares plurales, de esta pluralización de los cuerpos y esa diferencia que habita en ellos, hasta el punto de que Jean-Luc Nancy habla de anarquía, es decir, de algo que no tiene principio, que no tiene origen, porque está todo el rato diferido, porque está todo el rato en movimiento, sin principio y sin fin, sin un origen y por tanto sin un destino definitivo, sino siempre moviéndose, como ese movimiento de la diferencia y la diferencia, ¿no? Tomando el término anarquía en sentido etimológico, es decir, como anarquía, equiparable a una democracia nietzscheana que compromete en acciones, operaciones, combates que permiten preservar rigurosamente la ausencia de arjé, la ausencia de un primer principio. No hay origen. El cráter democrático, el poder del pueblo, es el poder en primer lugar de derrotar el arjé, de derrotar cualquier pretendido origen. Y en segundo lugar, de hacerse cargo, todos y cada uno, pluralidad, de la apertura infinita de la exposición. Todos estamos expuestos unos a otros, todos estamos abiertos unos a otros, y de ahí esa pluralidad, la pluralidad del ser expuesto siempre al otro, sin un origen y sin un destino, sino simplemente ahí, arrojado, pero arrojado con los otros y expuesto a los otros. También aquí suena otra vez Heidegger. ¿Qué más? Hay otra parte en Nancy que también es bastante curiosa, estoy buscando por aquí, es cuando él habla de comunismo literario. Y es que él también enfrenta un poco el lenguaje, y de ahí también su vínculo fuerte con Derrida en esta cuestión de la comprensión del lenguaje. Enfrenta lo que él entiende por el lenguaje en tanto que mito, en tanto que justamente pretensión de plenitud, de comprensión plena de algo, que por más de siempre implica una transmisión oral. El mito, sabéis que es transmisión oral, de los que saben, además transmiten a aquellos que saben, lo transmiten oralmente a los otros, y contrapone eso al comunismo literario, es decir, a la escritura de todos, a esa, se podría decir con Derrida, archiescritura de lo sensible, de lo concreto, de la diferencia, de lo que nunca para en su movimiento y de lo que no depende de una jerarquía. También os leeré alguna cita de ese comunismo literario, porque además es una expresión pues bastante polémica, ¿no? Comunismo literario, es decir, no estamos hablando, y por eso os he dicho antes, ¿no?, lo de esa cuestión del sujeto colectivo que lleva al totalitarismo soviético, etcétera, el marxismo, la teleología, el progreso de la historia, la comunidad obrada. Se le habla de comunismo, de común, de ser con, de el ser en común, pero con esa peculiaridad de lo literario,
es decir, de lo escrito, de la marca de la escritura sensible que se comparte, que se mueve y que es espacio-temporalmente. Ahí está el vínculo con Derrida. Y ya quiero que habléis vosotros, yo ya me voy a callar, porque ya son las 9:30. ¿Estáis ahí o habéis huido? Hola, Gustavo. Seguimos. Vale, pues esta es un poco mi idea, ese esquema que os he traído, ¿no? Si queréis en la próxima sesión puedo seguir matizando un poquito el tema de la deconstrucción, pero ya nos adentraremos en la siguiente, en el tema de la justicia, sobre todo en fuerza de ley, ¿vale? Ese va a ser un poco sobre lo que va a girar. Volveremos a hacer apuntes en esa derivada que es Jean-Luc Nancy, la que yo hoy no me pensaba meter, pero la siguiente sesión sí, ahí ya me meteré de forma un poquito más fina. Y por último hablaremos de la cuestión de la amistad y nos enfrentaremos directamente al Leviatán, al amigo enemigo de Carl Smith, y con eso iremos un poco concluyendo, y ahí ya será cuando pasemos al siguiente módulo y hable Amanda y yo me calle mucho. Por fin. Patricia, ¿querías decir María, algo? Sí. ¿Qué artículo, qué libro nos recomiendas de Jean-Luc Nancy? El principal es La comunidad desobrada. La comunidad desobrada de Jean-Luc Nancy, este sería el principal. Y luego tiene otro que se llama Ser singular plural, tal cual. Yo subiré alguno de ellos. De hecho, también mi idea es subiros de Derrida capítulos concretos, incluso alguna obrita que no sea muy, muy extensa. Y de Jean-Luc Nancy también os subiré porque tengo en PDF. Creo que la comunidad desobrada la tengo al completo incluso. Así que lo subiré. De hecho, el texto de Firma, Acontecimiento y Contexto y Latíferas, que son esos dos textos que os recomiendo para empezar con Derrida, esos dos los voy a subir directamente ahí a los foros en PDF para que lo tengáis. Muy bien. Y si no os metéis ahora, pues os metéis cuando queráis, pero por lo menos lo tenéis ahí por si algún día nos da. decís, venga, vamos a intentarlo. No sé qué os parece, no sé si aparte de entenderlo, si bueno, os gusta, os llama la atención alguna cosa de Derrida, toda esta cuestión de la democracia, ¿no? De la imposibilidad de una democracia plena. Es que a mí eso me parece clarísimo, o sea, que me parece que es evidente, ¿no? Otra cosa es que la teorización es muy compleja, es densa, hay que darle... Y como toda comprensión requiere... Se va comprendiendo por círculos, ¿no? Por lecturas, comprendes, Claro. dudas, así, ¿no? Es que si no es así, si entendemos o pensamos que la democracia es plena, como con cualquier otro... Chao, Jesús. Jesús. Muchas gracias. Buena semana. Corremos el peligro de convertir los conceptos en auténticos mitos, ¿no? Hacer de la democracia algo ya mitificado, algo ya conseguido, además, algo en lo que ya no tenemos que hacer nada porque ya hemos llegado a la plenitud. Ya no hay que hacer nada. Esto no se sostiene, ¿no? Por ninguna parte. No, yo pensaba, a ver, que también hay algunas cuestiones, también toda la historia de la imposibilidad de la significación total, ¿no? Muy cercanas también a todo lo lacaniano, ¿no? Toda esta idea de que que el lenguaje, por el hecho ya de ser sujetos del lenguaje, tanto no solo por hablarlos, no por ser efecto del lenguaje, al final hay una imposibilidad de la totalidad, ¿no? Como sujetos y Claro, como sentido y como comprensión, etcétera, ¿no? Es decir, que me parece que es muy cercano a todo eso, ¿no? Sí, efectivamente, porque si no podemos nunca llegar a un concepto pleno, sea el que sea, eso quiere decir que la propia subjetividad nunca está acabada. Nunca vamos a terminar de comprender, nunca vamos a terminar de compartir. Esto
esto yo creo que es incluso más importante que lo de comprender, compartir, porque no hay comprensión, sino compartimos, y al mismo tiempo precisamente porque compartimos no hay comprensión plena, porque lo que tú comprendes es distinto a lo que yo comprendo. Decía Derrida, de hecho, que el acontecimiento de la comprensión es precisamente la incomprensión, que no comprenda, lo que no comprendo. Ahí es donde está el acontecimiento de la comprensión. La condición de posibilidad de la comprensión es que no comprenda, es que no comprenda algo, es que siempre se me escape algo, siempre haya un exceso, un porvenir. Siempre la aporía, siempre la contradicción, ¿no? Y es Ahí así. está, Sí, ¿no? sí, Esto sí. es Derrida. Sí, 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 sí. Por eso también se hace tan difícil, por ejemplo, cuando él habla de la cuestión del don, cuando él dice, bueno, es que el don, y esto es el vídeo también que os he pasado de Luis, creo que empieza por ahí Sí, precisamente sí, por sí, la sí. cuestión del Eso es don, lo que a mí ¿no? me parece más, digamos, complicado, con diferencia. El Claro, tema del don, sí. Sí, pero quédate con eso que hemos dicho, ¿no? De la comprensión. Yo creo que Sí, sí, ahí sí, sí. podemos comprender dentro de la incomprensión a Derrida. Sí, sí. O el sentido siempre estará por venir, o sea. Sí, O pues sea, Derrida no. también. Derrida va a ser Pues, siempre un porvenir. No lo vamos a llegar yo no me he leído sí. toda la obra de Derrida, No, no. ese es el tema. Claro, es inabarcable. Pero en la cuestión del don, precisamente lo que él dice es, un don, para que acontezca el don, no puede presentarse ningún sujeto del don. Es decir, ni yo puedo reconocer que estoy donando, ni tú puedes reconocer que te estoy donando algo, porque en ese momento en el que nos demos cuenta de que donamos, Se deja de donar. se deja de donar. ¿Por qué se deja de donar? Porque ahí ya entra, pues, por ejemplo, pues la gratitud, ¿no? Del que ya eso hay una contrapartida. No es una donación en la que no haya nada a cambio, no haya algo que te esté afectando de alguna manera y que tú tengas que devolverle al otro, ¿no? El don, claro, el don es lo incalculable, lo inconmensurable. En cuanto hay un sujeto que atrapa el don, detiene el don, ya no hay don. Es muy complicado. Una cosa, esto supongo que tiene que ver con Husserl, ¿no? Con la autodonación. Vale. Sí, también tiene que ver con Husserl, pero más que con Husserl, fíjate que yo creo que tiene que ver mucho con Bataille. Derrida tiene también un texto sobre Bataille, a ver si recuerdo cómo se llamaba el texto, os lo digo, pero que habla precisamente de ese exceso, que habla del don, habla de cómo Bataille se enfrenta a Hegel, porque bueno, pues para Hegel todo lo real es racional, pero para Bataille no, todo lo real no es racional. Claro. Hay una parte sin sentido, hay una parte que excede a la razón, y es esa parte que precisamente toda la historia del pensamiento occidental ha denostado, ¿no? Entonces para Derrida, Bataille está haciendo una deconstrucción a Hegel en cuanto al par, podríamos decir, razón sin razón, sentido sin sentido. Está cogiendo y está diciendo, no. En todo sentido, hay sinsentido, hay exceso, etc. Y así es como interpreta Derrida a Bataille. Entonces yo cuando Derrida habla del don, me acuerdo siempre de Bataille, ¿no? De ese exceso que está más allá del sujeto, de la razón, de la objetivación y del cálculo. Vamos a ver si veo el texto. ¿Podéis, si queréis comentando algo? Voy a buscar ese texto. A ver si lo encuentro y os lo digo. No, pensaba también en María Zambrano, ¿no? María Zambrano, ¿no? No en el sinsentido, pero en ese logos por venir incluso, ¿no? En lo poético. Sí. No sé. Y bueno, esto también, yo os traeré también algunos fragmentos muy pequeños de La bestia y el soberano, que también es un libro de
de Derrida que no tiene desperdicio ninguno, porque es un recorrido por muchísimos autores políticos, desde Rousseau a Hobbes, bueno, es tremendo, y también a Agamben. Lo digo por esto que has dicho, ¿no?, del porvenir. La comunidad que viene de Agamben, ese que viene, tiene mucho que ver también con el porvenir de Derrida. Pero en La bestia del soberano, cuando Derrida coge a Agamben, lo que hace es deconstruir y criticar a Agamben en ese par de binarismo que hace Agamben entre el bios, el bios cualificado, y la zoe, ¿no? La zoe como vida salvaje, pura, etcétera, ¿no? Ese binarismo que tiene, pues va Derrida, se mete en él y lo hace estallar. Claro, es que la deconstrucción tiene eso. Eso es lo que hace. Eso es el núcleo de la deconstrucción. Y eso es lo que hacen sus textos. Lo que pasa es que la manera que tiene de hacerlo, pues, es compleja. Bueno, por ahí, Andrés. Justamente hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta, aunque llegué tarde y no sé si sea muy pertinente, pero cuando hace unos años leía Derrida, yo tenía una experiencia con ese autor que no vivía con otros filósofos o filósofas, y es que realmente, por decirlo vulgarmente, te revienta la cabeza, o sea, te pone a filosofar, con... No, o sea, es como, de repente, yo recuerdo un libro que tiene sobre la hospitalidad, no sé si ustedes lo conocen, que realmente es un libro escrito a 2 columnas, o sea que las antinomias de Kant se quedan cortas, porque es un libro escrito a 2 manos, y a mí me pareció precioso, y sobre todo por la manera en cómo él retuerce las cosas, y a mí me parece como un filósofo, yo no sé si es correcto decir con categorías vivas. O sea, en el momento en que tú coges a Derrida, como te dan ganas de coger sus categorías y como empezar a aplicarlas a todo, a ver qué te sale. Con todos los pares de conceptos y darle vuelta y aplicarle la deconstrucción, claro. No, pero... No sé si a ustedes les pasa. Sí, pero fíjate que a mí... ¿Tienen esa experiencia con Derrida o es simplemente un delirio personal mío? No, hay algo en la deconstrucción que yo creo que es un poco intempestivo, ¿no? Y es decir, que no... Bueno, hay autores que en su contexto entienden muy bien porque están diciendo lo que dicen, pero Derrida da con un método que yo creo que rebasa una época concreta y que por tanto tiene mucho... puedes caer en la tentación de, cuando lees a cualquier otro autor, estar aplicándole la deconstrucción a ese otro autor. Claro. Entonces es que si te metes en Derrida es difícil salir de Derrida. ¿No tiene algo sobre la ética? Porque claro, se le criticó que entonces realmente, o sea, la deconstrucción pecaba o podía pecar en la amoralidad, por decirlo así, ¿no? Y él tiene un texto, sí. Sí. Él no hizo unas declaraciones, tiene un texto y tal sobre ética y sobre... ¿No te suena o no? No, eso no lo sé, pero cuando tú lees a Derrida, o sea, hay una confusión, creo yo, ¿no? Cuando se habla de posmodernidad y se mete a autores como Derrida, Deleuze, Foucault, ¿no? Todo este pensamiento de la diferencia, se les mete en ese saco para decir que la posmodernidad es relativista, todo vale, porque todo, bueno, pues todo es diferencia, todo... Esto es una cuestión absolutamente burda y además me parece una captura que ha hecho el capitalismo y el neoliberalismo precisamente de la diferencia, ¿no? Hay normatividad. Y bueno, esto lo dijo Luis creo que en la Sí, lo recuerdo, sí. Hay normatividad, no vale todo en Derrida, claro que no vale todo, no vale totalizar, no vale el totalitarismo, no vale la plenitud, intentar llegar a la plenitud, hay un intentar resarcir los agravios que ha hecho la historia de la filosofía
con ciertos conceptos, y no solo con ciertos conceptos, sino también con ciertas prácticas. Es lo que dijo también Antonio, ¿no? Derrida habla de fratologocentrismo, es decir, solo los hermanos, hombres, ciudadanos de una determinada nación han podido tener el poder. Habla de falologocentrismo, es decir, habla de patriarcado. Hay una normatividad clarísima en Derrida. No vale todo, claro que no, claro que no. Y bueno, y se enfrenta, ¿no?, a esa pretensión totalizante que tiene que ver con el totalitarismo. Tiene que ver con aquello que decía Hannah Arendt de cuando vimos el texto de Ideología y Terror, cuando decía Hannah Arendt que el totalitarismo y las ideologías totalitarias apelan a una especie de ley suprahumana. Bueno, esa plenitud ideal, o sea, aquello ideal, ¿no?, de Platón, como Hannah Arendt también da la vuelta y dice, no, solo tenemos las apariencias, solo tenemos lo sensible, solo tenemos lo que podemos compartir y captar con nuestros sentidos. Esto también está en Derrida. Fijarse en lo sensible, por eso la cuestión de la escritura, como marca material y sensible. Entonces ese posmoderno diferencia, todo vale, no, esto es otra cosa. Y si metes a estos autores ahí, lo que estás haciendo es un flaco favor precisamente a la crítica, a la potencia crítica que tienen con las derivas totalitarias y con el neoliberalismo también. Una pregunta. Sí. Desde el desconocimiento, más que nada. ¿No hay una diferente recepción de todos los autores de Derrida, Deleuze, Foucault, etcétera, en Europa y dos contextos diferentes, América Latina y Estados Unidos, donde la recepción es radicalmente distinta? Seguro, y seguro que de eso Andrés, por ejemplo, debe saber. Yo, en lo que he visto, ¿no?, hay ahora, por ejemplo, una pensadora argentina, de hecho, ayer di una charla a ella, Luciana Cadalla. Luciana, sí. Sí, bueno, ella trabaja mucho con Laclau, con muchos autores, pero también con Foucault, por ejemplo. También con Foucault. Cuando ella habla del campo popular y de los populismos, parte de Foucault y de la microfísica del poder de Foucault para construir ese concepto de campo popular y todo eso. Entonces, claro, seguro que hay una recepción distinta, pero creo que, bueno, no sé si estamos en un diálogo lo suficientemente abierto y fecundo desde Europa con Latinoamérica, no lo sé. Debería haberlo. Sí que es verdad que lo que allí emerge, aquí está resonando. No solo en filosofía, sino incluso se ve, ¿no?, con los propios movimientos sociales, y en los movimientos sociales, por ejemplo, Luciana está, ¿no?, en todo esto del feminismo, feminismo plebeyo, campo popular, todo eso, y todo eso luego resuena aquí también, y resuena tanto, yo creo que, no sé si con la potencia que debería, pero pues, está por ahí. Y a mí me gusta acercarme porque es verdad que estamos muy metidos en nuestra Europa. Andrés, tú por ahí igual tienes algo que decir. Sí, bueno, yo lo primero que quería decir era, ahora que mencionas a Luciana, es que me da la impresión que una de las pensadoras que mejor está articulando estas cosas en Latinoamérica es ella. Yo no la conozco personalmente, pero he tenido la oportunidad de saber más o menos qué trabaja ella, y ella está abordando problemas latinoamericanos utilizando, yo diría que es como esta estructura que es como una especie de lógica que a mí me preocupa un poco como lo ven, digamos, en Europa, porque en Europa, cuando al posmodernismo o la lógica que le subyace a ciertos autores posmodernos se les ataca desde el argumento del hombre de paja, ¿no? O sea, se reúne un muñeco de varios autores y luego se lanza ese muñeco y todos a insultar el muñeco aquel, ¿no? Pero realmente me gusta mucho porque yo he podido captar en Luciana todavía una atmósfera que sí se toma en serio estos problemas, y
y trae esa lógica y conecta, aunque yo no sé si ella es consciente de eso, no, porque no lo sé bien, pero sí conecta muy bien con ese ejercicio de colonialidad. Y cuando uno lee esos autores decoloniales, ellos utilizan mucho este ejercicio de la deconstrucción. Ellos utilizan ese ejercicio. Y de aquí mi pregunta. Mi pregunta es si en cierto modo la lógica que se utiliza por parte de estos autores, y en particular Derrida, no es aquello que en algún tiempo, de un tiempo a esta parte, se ha estado llamando como esa lógica de la complejidad, que rebasa como ciertas ciertas estructuras clásicas, ciertas lógicas formales, ciertas lógicas, incluso la lógica trascendental kantiana. No sé, yo no sé si a ustedes les suena o no, porque he estado pensando, leyendo autores decoloniales, hacen una deconstrucción y luego terminan como reivindicando una especie de pensamientos sistémicos, lógicas de la complejidad, etcétera, ¿no? O sea, como que se meten a eso, pero yo no sé si es ya porque cuando se te acaba la deconstrucción, no sé si es que te quedas como, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Ahora dónde, a qué lógica nos agarramos? Y como no nos podemos agarrar a lo clásico, entonces tenemos que echar mano de algo. Tengo que decir, y en esto Patricia también lo sabe, que esta lógica de la complejidad no es totalmente nueva. Que si Deleuze estaba hablando de ella en los años 80, 90 o 60, del mayo del 68, es porque ya venía de atrás. O sea, cuando Bergson Prigogine polemiza con Bergson está polemizando con Einstein. Es decir, hay ya una historia de esa lógica de la complejidad, no es nueva. Lo que pasa es que siempre, ¿no? Parece que las cosas tardan en cuajar, en diseminarse por todas partes, ¿no? Y sí, es verdad que Luciana apela a esta lógica, pero yo no creo que sea tanto como cuando se nos acaba la deconstrucción y ya hemos deconstruido toda la lógica de la historia tradicional de la filosofía, con su finalismo, sus cosas mal, pues entonces venga, pues vamos a ver otra lógica, ¿no? Que sería, no, es que creo que en la propia deconstrucción de Derrida, ese diferir del sentido, que hace que un concepto ya no remita a la lógica del uno, ni del 1-2, del binarismo, hay ya una semilla de complejidad. Como digo, esto viene de atrás. Yo estoy segura de que es muy probable que Derrida leyó a Deleuze, estaba en la época, estaba ahí, y lo que no sé, claro, en América Latina no sé cómo se está conceptualizando desde allí. Hay un instituto que se llama Instituto de Estudios Complejos en Chile, que está estudiando todo este tema de la complejidad allí. O sea, no te estoy diciendo ya que Deleuze, que al final era francés, o no, todo esto, Prigogine, que bueno, es ruso, todo esto, no, allí hay científicos allí pensando estas lógicas, construyéndolas, viendo sus implicaciones, y también filósofos, ¿no? Creando también desde su manera. Se me ha ocurrido que, ayer fue la charla de Luciana Cadalla, pero ya ha salido el vídeo, está en YouTube. Entonces os lo voy a subir también a los foros, porque como ella trata de todas estas lógicas aplicadas además a los feminismos, a lo plebeyo, a lo popular, hace una crítica a la fascistización del campo popular, ¿no? Todo esto de Trump, cómo es posible que alguien plebeyo vote a Trump, que alguien de abajo, de los de abajo, vote a Trump, ¿no? Pues toda esta fascistización también. Y la charla estuvo muy bien, no la voy a pasar, además tampoco fue muy larga. Y yo creo que hizo una síntesis que a mí me ha llamado la atención como para leer más a Luciana Cadalla. Qué bueno. Yo lo único que me distancio de ella es las posiciones que en algún momento la acercó a cierto kirchnerismo en Argentina, claro. Pero de resto, a mí me parece de las personas
más lúcidas que están actualmente pensando en Latinoamérica y el pensar europeo, porque ella hace pie también en ambos sitios, o sea, me parece maravilloso. Sí. Luciana consigue ser un entre, un lugar en el que resuenan los dos lugares, ¿no? Europa, del Este, todo eso, y también Latinoamérica con una potencia increíble. A mí lo que me distancia de ella es sobre todo la CLO, con el que tengo mis cosas ahí, con el tema de la hegemonía y todas esas cosas, pero creo que ella lo usa muy bien a la CLO también, ¿no? Y al final llega a esas lógicas de la complejidad que hablan de la diferencia y me parece bellísimo el pensamiento. Es que a eso iba yo. Como decía antes, a mí me da la impresión de que, pero digo desde el desconocimiento, más bien desde una impresión así, que en Europa la deconstrucción y el pensamiento de esta gente todavía está en un plano teórico no propositivo, y en América Latina, no sé si tanto en Estados Unidos, está en una especie de pensamiento deconstructivo propositivo, ya propone nuevos modelos. Sí. Con la CLO, cada uno con quien le guste más, y en Europa seguimos todavía en un marco muy teórico, muy de pensar, de construir conceptos, marcos. Bueno, aquí en el marco institucional y político, la apuesta propositiva que surgió de todo eso, con la CLO, con Gramsci, todo esto es Podemos. Es así, es todo ese marco teórico está y estaba ahí, ¿no? Pero bueno. Yo con Podemos tengo mis problemas. Y yo también. Y les voté en su día, pero yo creo que es lo menos deconstructivo que hay a día de hoy. Por eso. Pero es que por eso la CLO, el tema de la hegemonía y todo eso, a mí me parece que hay un punto que tampoco es deconstructivo. ¿No? Construir hegemonía, que al final es como vamos a obrar una comunidad, ¿no? Vamos a... Es lo menos, digo yo, lo menos derridiano que hay, ¿no? Sí. Pero es una sensación, tampoco puedo decir mucho, no conozco el tema. Yo, la verdad es que hay que leer, yo hago el esfuerzo a veces, ¿no? Leer aquello que no, con lo que a priori no comulgas, ¿no? Que a lo mejor has leído algún pequeño texto, o tienes pequeñas referencias y ya te posicionas y dices, es por aquí, este no me gusta. Creo que hay que leerlo. Y creo que, por ejemplo, Luciana Cadalla puede ser una vía de entrada a autores que a mí, por ejemplo, en principio tengo mis diferencias con ellos, como puede ser la CLO, o puede ser Gramsci, o puede ser algunos otros, ¿no? Y después de escuchar a Luciana, he dicho, no se lo voy a leer a Luciana, sino que voy a leer un poquito más a la CLO. Aunque sea al final también para criticarlo, pero para deconstruirlo, ¿no? Pero más y mejor. O sea, lo digo también desde la perspectiva de mis propios... No podemos leerlo todo, no podemos amar todo, ¿no? Uno al final empieza a coger una línea y ya esa línea es suficientemente amplia como para incluso perderse en ella y abarcar más líneas de pensamiento. A veces nos falta el tiempo, nos falta todo. Pues chicos, son casi las 10. Sí, y esto a los 40 minutos vuelve a... O sea, he tenido que hacer como en 2 grabaciones, que ya se lo pasaré a... Yo creo que... Yo tengo el correo, creo, de Amanda, pero si no... Bueno, es igual, tengo su teléfono y todo, o sea que vale. Veo de qué modo y maneras lo hago llegar y a ver cómo lo podéis colgar, ¿vale? Vale, sí, no, si consigues pasárnoslo, porque a veces el problema es que a lo mejor el archivo pesa mucho y es difícil que sí, se lo puedas pasar a Amanda. por WeTransfer, que es como se hace. Lo que no sé luego si ahí lo podéis colgar en la UNED, no sé, en la plataforma, no, supongo que no sé. Eso ya... Creo que sí, pero bueno, si no, en caso de que no se pueda, lo decís incluso por los foros. Y yo, bueno, hago una pequeña recopilación para que quede grabada o no sé, o me grabo a mí misma yo sola como una loca hablando. Me grabo un vídeo aquí, un monólogo pequeñito sobre Derrida o lo que sea. No, bueno, no creo que sea... Sí.
algo ha salido, quiero decir, algo he grabado, no sé si será... estos móviles de ahora son bastante buenos también, pero vamos, entre nada y algo que diría mi abuela, pues a lo mejor algo. De todas formas, no van a faltar materiales porque os voy a pasar este esquema, voy a enviarle algunas notitas, algunas citas más, alguna cosa más, yo os lo pasaré esta semana, os pasaré el vídeo también de Cadalla, os voy a pasar la difference y el de acontecimiento, firma, acontecimiento y contexto. Es decir,